Son las 9:05 de la mañana, hemos hablado bastante estos últimos días sobre compras, fusiones, si esto beneficia a los precios, si esto refuerza a las empresas o no. Lo hemos hecho a propósito del mercado de las medicinas, pero entre tanto hay otra compra que ha impactado también a la opinión pública, que es la compra de un grupo de gasolineras, PEXA, por parte de Primax, vinculado al Banco de Crédito. Hemos convocado a dos especialistas del mercado de la energía, porque además de las gasolineras propiamente tal, se compra también el acceso al gas licuado de petróleo, al GLP, lo que permite que el grupo Primax entre a otro mercado. Hemos invitado para eso al abogado Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y Minas entre el año 2006 y 2008, y al ingeniero Aurelio Ochoa, director de Consult Energy, que fue presidente en su momento de Perú Petro y que trabaja mucho en Colombia, de manera que podrá darnos alcances comparativos con lo que pasa en Colombia. La palabra primero para el ex viceministro Pedro Gamio. Bueno, este es un tema de preocupación. No es tan crítico como el tema de las medicinas, donde evidentemente la participación es mucho mayor, pero sí una reflexión general, debía decirse, es que el Perú es reactivo en el tema de posición de dominio y abuso de posición de dominio, que es lo que sanciona la Constitución y la ley. ¿Cuánto está hablando? 21%, dice. Así es. Pero... Señor Gamio, yo le permitiría, por favor, yo le rogaría que nos permita establecer un contacto telefónico con el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, quien se halla en Trujillo, a punto de dar inicio a una reunión de las 35 Cortes Superiores de nuestro país y que tiene la amabilidad de darnos algunos minutos. Buenos días, señor presidente de la Corte Suprema. Buenos días. Gracias. 9:11. Regresamos en el estudio y yo interrumpí al doctor Pedro Gamio, que nos estaba hablando sobre el tema de energía. Y una interrupción breve también. ¿Usted sigue siendo jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo? Recién. ¿Está hablando a título personal? No la Defensoría del Pueblo. No, a título estrictamente personal. Tengo unos días en la función. Gracias. El tema concreto es que tenemos 131 empresas dentro de 5 expedientes de procedimientos sancionadores investigados por concertación de precios en el INDECOPI. La respuesta del Estado peruano frente a un hecho normal que se da en la vida económica de los países, concentraciones. Entonces, en este momento, lo que recomiendo es que haya una suerte de mecanismo mucho más proactivo para garantizar la libre competencia y al mismo tiempo defender los derechos del consumidor. Y ahí Ocinermin tendría que trabajar articuladamente con el INDECOPI para tener un sistema de alerta temprana. Pero con 20% de mercado hay posiciones... Perdón, no es 20, es 29% en estaciones de servicio y 39% en ventas mayoristas. Pero hay otro comentario importante. También nos presenta un escenario donde las apuestas de nuestra empresa estatal se ven también en riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con su red de gasolineras. Básicamente por la apuesta a modernizar esta antigua refinería. ¿Por qué motivo? Porque ahorita tenemos ya un estándar de 10 partes por millón de contenido de azufre. Y recién en el 2019 vamos a ver la refinería con 50 partes por millón de contenido de azufre. Y hay muchos lotes de producto que entran más baratos al mercado interno, directamente importados. ¿A dónde quiero llegar? A que la apuesta que ha hecho el país, y esta es una reflexión sincera y de fondo, no ha sido la mejor si queremos competitividad. Mucho más interesante hubiera sido ver a Petroperú en el tema de gas natural y en una apuesta de futuro, que lo que significa esta tremenda inversión que nos amarra a una modernización que cuando se inaugure ya no va a ser algo que sea un aporte, sino más bien vamos a tener el problema que el referente va a ser 10 partes por millón de contenido de azufre y se puede importar, dice, a menor precio que el que producen nuestras refinerías. Claro, al final el consumidor va a ser el beneficiado. Claro, lo que te dicen es de que esta compra le da una masa crítica a Primas para poder importar, ¿no? En grandes cantidades. Esto está vinculado a una capacidad de almacenamiento y si uno analiza las compras de productos derivados de los hidrocarburos en los últimos años, ve que ya en varios momentos estos importadores de producto terminado han puesto en jaque a los dos grandes actores del mercado local. Y eso es algo bueno
siempre que signifique reducir costos. Pero por otro lado, el país necesita un sistema de alerta temprana para que no se demore 2 años en castigar la concentración de el país precios. se ha embarcado en una refinería que es una locura, la de Talara, carísima y que no... Anacrónica. En los años 90 hubiera tenido sentido, pero cuando el gas debe ser nuestro principal combustible, no tiene sentido apostar al diésel. A ver, ¿qué nos dice el ingeniero Ochoa sobre estos temas? Porque el abogado ha desbordado hacia temas técnicos también, así que necesitamos claro que usted desborde hasta el derecho. Claro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, lo que habría que acá señalar son 2 conceptos, la parte de lo que es la concentración y la parte de lo que es la concertación. En el caso de la concentración, vale decir el tipo de fusiones, en fin, eso es positivo en realidad y justamente me parece que es una muestra que la economía está funcionando. ¿Positivo dentro de ciertos márgenes o positivo en general? Ahí viene el tema, precisamente. Entonces, si el tema Ese es complejo, Entonces, lo va a contestar, por favor, después de la pausa, señor Ochoa. Regresamos con el ingeniero Aurelio Ochoa y el tema de la concentración o no de este mercado de energía y de gasolina. Y hablará el señor Gamio también, actualmente después. Primero la pausa. Son las 9:17, estamos conversando con 2 especialistas en el mercado de la energía, el doctor abogado, pero también técnico, Pedro Gamio, y el ingeniero Aurelio Ochoa, que reside sobre todo en Colombia. Ahí producen, creo que 20 veces más petróleo que nosotros. Estamos por encima del 1 millón de barriles diarios contra 45.000 en el Perú. Y es un mercado diferente. Cuéntenos cómo percibe usted lo que ha sucedido de esta compra de Primax. Bueno, en el caso nuestro, en el caso peruano, en realidad mucho se ha hablado respecto a las fusiones, respecto a las concentraciones. Y en realidad eso no está mal si es que, digamos, hay libre competencia, si se respeta la libre competencia, si se respetan los límites de esa concentración. 3 únicos países en Latinoamérica tienen precisamente, no tienen, mejor dicho, leyes que puedan regular precisamente lo que son las fusiones, lo que son las concentraciones. Es Perú, Cuba y Guatemala. Bueno, Cuba que sí, todo está regulado. Sí. Pero vamos a eso, ¿no? Digamos, mencionando los 3 países. En consecuencia, ¿qué pasa? Acá no hay límites para poder precisamente fusionarse, concentrar. Y hemos visto en un principio, han comenzado con la cerveza, han continuado con los medios de comunicación, han seguido los medicamentos, como ya sabemos, y ahora estamos observando, si bien es cierto, no en esas proporciones, el caso de los combustibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay, digamos, límites en cuanto se refiere a esa concentración, ahí viene el problema. Entonces, en todos los estados, y esto en el mundo en general, y hemos hablado solamente de Latinoamérica, es obvio que hay límites, no puedo excederme. De lo contrario, podría tener un abuso de esa posición de dominio. Puede producirse como no. Entonces, teniendo organismos como en el caso peruano, bastante débiles. Por ejemplo, el caso concreto. Antes de lo que son las concentraciones, hemos visto que han habido concertaciones, con R, concertaciones. Farmacias. En el caso, por ejemplo, de las farmacias, precisamente. Por hemos visto papel higiénico. En los papeles higiénicos, en las aves, las avícolas, recordemos. En el GLP. ¿Cuánto? Y otra cosa adicional, en la parte de combustibles, igualmente en lo que es el gas natural vehicular, el GLP y los otros combustibles líquidos. En consecuencia, en todos estos sectores han habido concertaciones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se tiene un organismo fuerte, ¿no es cierto?, como debiera ser el caso de Indecopi, que actúe a tiempo, entonces todos estaríamos tranquilos en el mercado para poder corregir esas distorsiones del mercado. En el caso peruano, la mayor parte de estas concertaciones fueron detectadas, ojo, el año 2006, 2007, 2008, 2010. ¿Y cuándo comenzaron a verse los casos? 7, 8, 10 años después. Entonces, ¿de qué sirve? Peor que el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sirve que existe en este caso una entidad que ve, que vela por la concertación? Específico, ¿hay concentración? Por ejemplo, en el caso del GNV. No, ahorita, sí. En el caso del gas natural vehicular, en el caso del GLP, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive, no sé si ustedes recuerdan, que el Indecopi dio a conocer hace 3 años, ¿no es cierto?, por parte del gerente precisamente del Indecopi, no del presidente del Indecopi, sino de un gerente que veía la parte de las concertaciones, había declarado y mostró a la prensa, recordemos, ¿no es cierto?, los emails, sí, ¿no es cierto?, de esa GNV. concertación y todo. Y nos preguntamos, ¿han pasado los años?
¿Y qué se ha hecho hasta la fecha? Algo, nada. Lo que está claro, señor Ochoa, es que hay dos formas de controlar esto. O revisas después que no hay abuso de posición de dominio, o desde antes empiezas a poner algunas barreras o algunas indicaciones para no fomentarlas. Y a todas vistas en el Perú el post no ha funcionado. Ahora, ¿cómo se hace el pre? Porque si nos giramos de leyes Lescano y control de precios, eso es un desastre, ¿no? ¿Cuál sería la solución técnica para que el pre funcione? Precisamente son las verificaciones sobre el terreno, como lo que está haciendo en este momento la Contraloría, no hacer post, sino el pre, o sea, prevenir. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer no tiene la capacidad, técnica sí la tiene, pero no humana, porque le falta gente y había que darle un presupuesto adecuado a Indecopi para precisamente exigirle de tal manera que no existan estas distorsiones. Por ejemplo, en el caso de las otras reguladoras, llámese Ocinermin, llámese Ocitel, pero Ocinermin concretamente con relación a lo que sería la parte de energética, ¿no? Jamás, ninguno de los casos cuando han sido sancionadas las empresas, jamás han durado pues más de año y medio, ¿no? O sea, duran entre meses, 8 meses, 10 meses, 12, pero jamás 12 años, como es el caso, por ejemplo, de Indecopi. Siendo así, ¿qué confianza puede tener la población cuando no tiene una ley, ¿no es cierto?, en la parte de fusiones? Tiene de concertaciones, pero que no funciona. Entonces, al final, se siente desguarnecida. Pero si hubiera una ley, ¿esa ley hubiera podido ser aplicada contra esta compra? No. Por supuesto, si es que hubiese pasado el límite. Pero no lo ha pasado, pues, ¿no? No ha pasado. No lo ha pero pasado. ¿qué pasa? Porque en este caso, recordemos, en el caso que estamos comentando de los combustibles, la concentración en este caso es hasta el 39% de lo que es el mercado mayorista. Vale decir que casi el 40% del mercado lo controlarían a partir de hoy día estas dos empresas. Explicaba Elmer Huerta ayer que además no es un tema tan sencillo como poner un tope, porque, por ejemplo, sí, las farmacias no afectan la libre competencia porque no tienen la mayoría del mercado, pero ¿qué pasa si en un distrito el 98% de las farmacias corresponden a la cadena que ha comprado? Claro. O el 98% de los grifos son... Entonces lo que explicaba Hermel Huerta, y no sé si eso es una salida viable, es, bueno, se le ponen a esa fusión controles. Mire, usted tiene que vender tantas cadenas de tantos grifos de este distrito, se tiene que deshacer de tantas farmacias de este otro. Eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, un determinado momento habían sobrepasado el 40%, simplemente los obligaron a vender. Y eso en todos los países. O sea, o ajustar la compra ahí donde... Usted simplemente no puede tener más de este porcentaje. El promedio mundial es 30%. 30%. Entonces, ¿qué pasa? Me excedo ese 30%, tengo que deshacerme de ese margen, ¿no? O plantear la compra de otra manera. Estamos a nivel nacional a 21%, ¿no? ¿Cómo? Acá estamos Pero a nivel lo que nacional, decía Elmer otra vez es que no se pueden medir ese tipo de cosas a nivel nacional. En cuanto a ventas se refiere, en el mercado de combustibles, el 39% mayorista. Ahora, el otro aspirante, ¿quién era? Primas. Era Repsol, ¿no? Eso hubiera sido peor. El otro aspirante a la compra. Era claro. ¿Qué hubiera pasado si comprara Repsol? El tema es justamente ese. ¿Qué pasa que no existe, como no lo existe en este momento, una ley que limite, digamos? Mañana más tarde un tercero que podría ser la empresa que usted ha mencionado, que tú has mencionado, Aldo, podría muy bien, o una tercera o una cuarta, adquirir a estas dos que se han fusionado y a las otras. Y voy concentrando tan igual como lo que ha ocurrido en los medios, como lo que ha ocurrido en medios de comunicación, como lo que ha ocurrido en la cerveza y lo que acaba de ocurrir en los medicamentos. ¿Por qué no aparecen terceros que no estén en el tema, que no sean tan grandes en el mercado? Creo que sí hubo postores extranjeros, ¿no? Claro, hasta que yo sepa fue Repsol. No. Había un grupo extranjero apoyado por una empresa local y la otra ha sido la empresa española, como tú señalabas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pero mañana más tarde, viendo lo atractivo que resulta salud, lo atractivo que resulta siendo el mercado de combustible, porque al final recordemos que acá no hay absolutamente ninguna regulación de precios, entonces simplemente es un negocio, como ya hoy día, por ejemplo, ha sido publicado un diario de negocios, señala que los márgenes, ojo, por un dueño de una empresa, dice, fluctúan entre el 11% y el 30%, pero recordemos que en este caso hay una rotación rápida de stocks. O sea, en el caso de los grifos, recordemos, yo no tengo un refrigerador, pues un automóvil durante 3, 4 meses ahí estancado, no. En el caso de los combustibles, puedo renovar los stocks en 24 horas. En consecuencia, estoy haciendo rotar esos stocks muy rápidamente y estoy ganando 30%, por ejemplo. Señor Gambio, explíquenos, por favor, qué significa que Primax entre al mercado del G
GLP, gas licuado de petróleo. Ese es un tema importante, complementando lo dicho por Aurelio, me parece que no es solamente el tema de concentración de la propiedad, sino también tener una entidad pública, en este caso es la combinación del trabajo de Ocinermin con el Indecopi, y puede tener la participación de ciudadanos a través de la Defensoría del Pueblo, para monitorear esto. ¿Qué significa? ¿Cómo están los precios de los combustibles en otros países? Y yo quiero tocar el tema más grueso, que es el GLP. En el GLP hay un margen que no corresponde a las buenas prácticas internacionales. Margen en el Perú. En la intermediación hay un margen demasiado grande, que no es competitivo. Y ya alguna vez hemos hablado con Aldo de que en otros países, para aquellos que cumplen las condiciones técnicas, porque tienen un gran terreno, puede haber una planta, una instalación de recarga de balones de GLP, claro, que podría reducir... vayas y tú recargas tu balón en el grifo, que no sé por qué no lo permiten. Que podría reducir hasta en 10 soles el costo para la ama de casa del balón de GLP. Entonces... Pero hace más de 10 años que se viene hablando de eso. A eso corresponde la mayor parte de las 131 empresas que están bajo procedimiento sancionador en el Indecopi. El problema, el GLP encabeza los casos de concertación de precios. En otros países usan balones más chiquitos, ¿no? Lo llevan a mano, lo cargan, se lo llevan a la casa. Es cierto, pero ¿por qué no crear condiciones de competencia? Eso es rol proactivo, eso es alerta temprana, no esperar 2, 4 años para recién el Estado mostrar algo que es importante, los dientes, en defensa del ciudadano. Señor Ochoa, el GLP, ¿qué porcentaje del mercado representa y qué significa que ahora Primax entre a ese mercado? Claro, me parece que es un negocio bastante interesante, súper atractivo. ¿Por qué razón? Por el margen de la cadena de comercialización. Para que tengamos una idea, la torta, que significa el precio de un balón de GLP, aproximadamente entre el 50 y el 60% corresponde a la cadena de comercialización. Vale decir que el propio productor no llega ni al 19%. ¿Qué significa? De que hay una cadena excesivamente onerosa que precisamente hace ¿qué cosa? Que ese balón lo tengamos el día de hoy, por ejemplo, alrededor de 40 soles. Entonces, nunca, recordemos que cuando bajó el precio del petróleo, está de entre inclusive 28 hasta 45, porque está promedio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que en el caso de la caída del precio del petróleo, recordemos hace más de 4 años, el GLP en el Perú jamás bajó. Se mantuvo. Entonces, ¿qué pasa? La parte de la torta respecto a lo que es la cadena de comercialización se mantuvo y lógicamente resulta súper atractivo para cualquier empresa y entre otras las que precisamente han apostado en este caso. ¿Y su precio tiene que estar necesariamente amarrado del petróleo? ¿Por qué razón? Porque justamente se llama GLP, es gas licuado de petróleo. Pero ¿qué pasa? Para que tengamos una idea, tiene dos orígenes. Propano, butano, ¿no? Claro, es una mezcla de propano más butano 50-50, ¿no? Pero ¿qué pasa? El GLP proviene de dos orígenes. Por un lado, artificialmente en una refinería se produce el propano-butano por la refinación del petróleo. Pero de otro lado, en la naturaleza, como en el caso de Camisea, por ejemplo, sale solo, ya, digamos, convertido en propano, butano y otros hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasa? Ya en cualquiera de los casos, hoy día comercialmente lo llamamos GLP. El tema es que, en el caso peruano en particular, a pesar de tener el 80% del GLP proveniente no de la refinería que tiene que comprar el petróleo del exterior, sino en este caso de la naturaleza que ha producido en millones de años en el subsuelo del Cusco, en este caso, ¿no es cierto?, que se ha producido y que lo tengamos en el 80% aproximadamente localmente, ¿no es cierto?, tengamos precios tan elevados. De acuerdo, tomamos nota de estas explicaciones. Gracias por su Solamente una precisión, es importante la hoja de ruta. El Perú debe avanzar hacia un cóctel entre gas natural y energías renovables. Y ese es el despropósito que lamentablemente estamos viendo. Lleva a la pausa, señor Carlos. Muchas gracias, señor Ochoa, por su presencia y sus explicaciones. 9:30, pausa y regresamos rápidamente.